Hola, muy buenos días a todos ustedes, o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de qué horario estén viendo este video. Vamos a comenzar con la primera clase que vamos a explicar qué son las categorías gramaticales. Adelante. Muy bien, espero que les esté apareciendo mi pantalla compartida y vamos a iniciar con la presentación. Muy bien, las categorías gramaticales. Muy bien, las categorías gramaticales son aquellas categorías que están divididas. Aquí se movió un poquito, vamos a tratar de corregirlo aquí. Pero para empezar, las categorías gramaticales son aquellas divisiones de palabras en las que están divididas eh, y las cuales están categorizadas dentro de un marco. Esto quiere decir que todas las palabras están seccionadas en una categoría y en una subdivisión. Eh, en este caso, para explicar un poquito mejor, existen 9 categorías gramaticales, las cuales designan cuáles son las funciones de cada una de las palabras. Según su función, se determinan en núcleos, modificadores y nexos. Ahí falta una coma. Vamos a cambiarla de una vez. Listo. Modificadores y nexos. Y cada una de las clasificaciones tiene un nombre, lo cual se representa en la siguiente tabla. Por ejemplo, tenemos 3 divisiones dentro de las 9 categorías gramaticales, es decir, cada 3 categorías pertenecen a una división. Tenemos los núcleos, que son el pronombre, el verbo y en este caso el sustantivo. Al parecer hubo algunos cambios en la presentación. Creo que presenté la que tenía como borrador, pero no hay ningún inconveniente. Continuamos. También existe lo que son la siguiente división, que son los modificadores, adverbios, adjetivos y artículos. Y por último tenemos los nexos, que abarcan otras 3 categorías, que son preposiciones, interjecciones y conjunciones. Ok, para entender un poquito más estas divisiones y estas categorías gramaticales, vamos a separar lo que son los núcleos, los modificadores y los nexos. Los núcleos son la parte principal de la oración y funciona tal cual como núcleos, es decir, el pronombre, el verbo y el sustantivo siempre van a ser núcleos en la oración. No hay manera de que se cambien, ya que cada uno representa la parte más importante de la oración. Tenemos los que son los modificadores y son aquellas palabras que siempre acompañan al núcleo, concuerdan con ellos en género y número. Es decir, los modificadores siempre van a acompañar al núcleo, es decir, van a acompañar al verbo, al pronombre o al sustantivo. Y el hecho de que concuerden en género y número, para explicarlo más rápidamente, quiere decir que em, concuerdan en ya sea masculino o femenino y ya sea en cantidad plural o singular, que primero el singular y luego el plural. Existen 3 tipos de modificadores del núcleo y son los adjetivos, los adverbios y los artículos. Entonces, cada uno de ellos determina el género y el número de los núcleos y siempre acompañan al mismo, es decir, no pueden ir separados. Y existen 2 tipos de modificadores, los directos y los indirectos, que los vamos a ver cada uno de ellos analizados en las categorías. Los nexos. Los nexos son un poquito más sencillos. Los nexos, tal como lo dice el nombre, son aquellos que unen palabras. Les digo, aquí parece que se quedó eh, la presentación anterior, pero no se preocupen que las modificamos conforme al camino. Aquí hay unos problemas técnicos que se le pueden presentar a cualquier persona, pero los cambiamos. Entonces vamos sobre la marcha. Son aquellas palabras que funcionan como unión entre palabras, ya lo habíamos mencionado, y existen 3 tipos de modificadores del núcleo, lo que son las interjecciones, las, las conjunciones, ¿ok? Y nos falta este último. Lo vamos a dejar a ver si nos deja. Ahí está. Las interjecciones, las conjunciones y las preposiciones. Preposiciones. Listo, una disculpa de antemano. Le digo, trabajamos sobre la marcha, nos faltaron unos puntos. Muy bien, y existen, y en este caso, pues ya dependiendo, también existen 2 tipos de de, de nexos. Igual, aquí no va.
Los tipos de nexos. Listo. De nexos. Muy bien. Listo. Muy bien, y en este caso eso sería lo más básico de explicar lo que son las categorías gramaticales y en un momento más vamos a ver lo que es el, los verbos. Esperamos. Bueno, los verbos no, lo que son los núcleos, mejor dicho. Entonces vamos rápidamente. Esta es una presentación un poquito más larga, sin embargo, nos vamos a ir con el concepto más básico y posteriormente pasamos a lo que es el concepto en sí. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué son los núcleos? Ok, los núcleos son aquellas, como mencionábamos, la parte principal de las oraciones. Entonces vamos a ver las tres categorías que nos tocaron, que son verbos, sustantivos y pronombres. Los verbos se clasifican en las siguientes formas: por su conjugación, regulares, irregulares, efectivos, personales e impersonales; por su significado, transitivos, intransitivos, copulativos, reflexivos, recíprocos y auxiliares; por su estructura, primitivos, derivados, simples, compuestos y prepositivos. Entonces nos vamos a ir rápidamente con los más importantes, es decir, aunque existen muchísimas flexiones, tenemos que comprender que cuando avanzamos más en el conocimiento de las mismas categorías, obviamente van a aparecer más irregularidades, más definiciones un poquito más específicas o más entradas en el campo de lo que es la gramática básica o la gramática estructural. Entonces vamos a tratar de dar explicación solamente de las más básicas y vamos a dar a conocer las otras. Sin embargo, no se van a dar a detalle porque aunque se pueden conocer, obviamente estamos haciendo un análisis un tanto básico. Entonces, nos vamos a ir principalmente con lo básico y lo que es un poquito de gramática estructural, lo vamos a ver, pero no se va a dar tanto detalle. Igual se va a dejar aquí en la presentación para quien guste leer e investigar, pues obviamente tenga las puertas abiertas a hacerlo. Los verbos regulares que se pueden conjugar independientemente sin modificar la raíz, el lexema, es decir, la raíz de una palabra. Y tiene terminaciones que se adecuan a cada tiempo y modo, es decir, pasado, presente, futuro, que en ese caso pasado sería pretérito, copretérito y pospretérito. ¿Sale? Este tipo de verbos mantienen su raíz al ser conjugados. Los verbos regulares en su primera conjugación terminan en ar, er, ir. Es decir, estos son los verbos regulares e infinitivos. Y algunos ejemplos son aburrir, aceptar, aconsejar, adjuntar, agregar, comer, barrer y decidir. Es decir, los verbos en sí son acciones, ¿sale? Que el ser humano puede hacer, puede realizar y los cuales se pueden conjugar a través de los tiempos y a través de eh, los pronombres. Los más básicos, bueno, aunque los vamos a ver, adelantamos un poquito: yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Entonces, este tipo de verbos regulares tienen su terminación ar, er, ir, que son los verbos regulares e infinitivos, y cada uno de ellos se puede conjugar. Eso es uno de los más importantes. Los regulares son aquellos porque se les denomina así, ya que al momento de conjugarse, en alguno de sus tiempos y modos, él mismo sufre una modificación de su raíz, es decir, ya no tiene las mismas letras en cualquiera de sus conjugaciones. Un ejemplo sería el verbo caer. El mismo, al ser conjugado en el presente del modo subjuntivo, su raíz que queda alterada, ya que se conjuga como quepa, ¿no? Entonces, en lugar de ca, eh, se modifica quepa y por ende cambia su raíz, ¿no? Por ejemplo, contar cuento, gobernar gobierno y perder pierdo. Entonces, se modifica bastante lo que es su raíz, ¿no? Los verbos defectivos son aquellos caracterizados por poseer una conjugación incompleta, es decir, los mismos no pueden ser conjugados en todos los tiempos, modos y personas, como por ejemplo los pueden ser o como son los verbos regulares. Y esto es muy importante porque muchas veces nos encontramos con estos verbos y, por ejemplo, yo comentándoles rápidamente, hacemos un juego con los chicos, con el grupo con el que le estoy dando clases. Entonces, por ejemplo, muchas veces jugamos un juego que se llama Basta Gramatical y aunque llover, amanecer o anochecer terminan en er, que es un verbo en infinitivo y es un verbo regular, pues realmente es un verbo defectivo porque aunque tenga esta terminación, realmente no se puede conjugar. Sigue siendo un verbo, pero no aplicable para las conjugaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, el verbo llover que admite puede ser conjugado
que puede ser conjugado como un verbo regular, sin embargo es un verbo defectivo. No se puede afirmar yo lluevo o nosotros llovemos. El infinitivo pues es llover y realmente solo se utiliza en la conjugación llueve, ¿no? Y algunos ejemplos son llover, concernir y nevar. Los verbos personales, su característica más sobresaliente es la de tener sujeto. Este tipo de oraciones está representado a través de frases como Mario trabaja por las mañanas, María estudia todos los domingos y Laura barre su patio. Verbos impersonales carecen de sujeto debido a que el verbo no lo admite, ¿no? Entonces vamos a hablar aquí un poquito más como los verbos irregulares, como puede ser ayer por la mañana, que el verbo irregular sería ayer o impersonal. Hoy en la tarde llovió, que es en este caso llovió, que es impersonal e irregular. En esa zona se vive con tranquilidad. em, y en ese restaurante se come muy bien, ¿no? Entonces, estamos hablando en estos dos últimos acerca de un verbo impersonal porque no está hablando de un sujeto así, sino está refiriéndose más que nada como al mismo sustantivo, ¿no? Zona y restaurante. Los verbos transitivos son verbos que pueden tener complemento directo, es decir, expresan que el sujeto ejerce sobre otra persona o cosa, es decir, ejerce acción sobre otra persona o cosa. Juan compra comida, José lee un libro, Carmen miró el reloj, el velocista salta los obstáculos. Los intransitivos son aquellos verbos que no requieren de un complemento, es decir, para que la oración tenga sentido. Sonreír, la chica sonrió, jugar, los niños juegan, nadar, el campeón nada, huir, el ladrón huyó. Verbos copulativos son los verbos que no tienen un significado léxico, su única función es ser portadores de la flexión, en este caso, verbal, y la de unir el sujeto con el predicado. Los principales verbos copulativos son ser y estar. Que copulativos quiere decir que son aquellos que siempre van unidos, que siempre van de la mano, ¿no? Como el verbo ser y estar, que lo vamos a ver en algunos ejemplos más adelante. Muy bien, continuamos. Los reflexivos son aquellos en las que el sujeto, en que la acción es realizada por el sujeto, la cual recae sobre él mismo, es decir, tengo que hacer que el verbo recaiga sobre el mismo sujeto, ¿no? Exige la presencia de los pronombres me, te, se, nos, os. Entonces sería levantarse, acostarse, peinarse y llamarse. Es decir, aparte de la conjugación del verbo, tienen que ponerse estos pronombres reflexivos que igual los vamos a ver más adelante. Los verbos recíprocos se utilizan cuando la acción es realizada por dos o más personas y cada una de ellas recibe el efecto de esta acción, ¿no? Los amigos se abrazaron, es decir, ambos reciben un abrazo, nos dijimos de todo, ambos se dijeron de todo y se besaron apasionadamente, es decir, ambos recibieron un beso. Verbos auxiliares carecen del contenido léxico que acompañan a un verbo principal. El verbo haber sirve para formar los tiempos y compuestos y el auxiliar ser para formar la voz pasiva. Entonces, es un tanto parecido a los verbos copulativos, ¿no? Por su estructura, verbos primitivos son los verbos que no derivan de otra palabra, por ejemplo, lavar, cantar, correr, mirar. Los verbos pueden ser derivados por sufijación o paréntesis, que son los verbos derivados. Se realiza con afijos ar, ear, izaré, ificar, como limpiar, pisotear, cristalizar, identificar. Y la paréntesis consiste en la aplicación simultánea de un prefijo y un sufijo, como a, botanear, reciclar, ¿vale? Verbos simples son verbos formados por una sola palabra, como comer, escribir y volar. Compuestos son aquellos que están derivados o compuestos, mejor dicho, por dos palabras. Maldecir tiene mal y decir, menospreciar tiene menos y preciar, y contra tiene pues contra y poner, ¿no? ¿Qué son los sustantivos? Los sustantivos son aquellas palabras que designan seres materiales o cosas, o tal como le dice la definición aquí en la presentación, denotan entidades materiales o inmateriales de toda naturaleza y condición. Pueden ser personas, animales, cosas reales, cosas imaginarias, grupos, materias, acciones, cualidades y sucesos. Es decir, son todas aquellas palabras que nos ayudan a designar como tal cosas. O sea, cosas, personas, cualquier objeto, cualquier cosa, ya sea concreta o abstracta. Y vamos a ver una pequeña tabla de ejemplo. Por ejemplo, existen los propios y los comunes, que los comunes son aquellos que pues son como objetos muy, am, muy comunes, vaya la redundancia, que puede ser casa, ladrillo, león, automóvil, plato o niña. Los sustantivos propios que señalan una persona o un objeto específico y no indican algún rasgo. Algunos sustantivos propios pueden ser también como el nombre como tal, Pedro, Lola, Dylan, Arlet, Carla, Yesenia, y algunos otros que a pesar de los nombres pueden ser como los nombres de las ciudades o de los países, Tijuana, Baja California, México, Estados Unidos, Texas, Canadá, este,
China, Japón, etcétera, ¿no? Contables e incontables, con el primer caso nos referimos a las realidades que se pueden enumerar, es decir, contables como pueden ser limones, naranjas, peras, carros, cuadernos, botes, vasos, cables, ¿no? Algo que se pueda contar como tal. Los sustantivos no contables se refieren a cosas que pues no se pueden contar, como lo sería, por ejemplo, a lo mejor la arena, el tiempo, sale aquellos que no se pueden hacer grupos de varios de la misma definición, ¿no? Los individuales o los colectivos pues se refieren obviamente muy parecido a los contables e incontables, pero se refiere más que nada a animales o objetos concebidos como entidades únicas o unidades que pueden expresarse en singular o plural, por ejemplo, sacerdote, caballo, tren. Y los colectivos son aquellos que se forman en singular, pero designan un conjunto de personas o cosas de la misma especie, por ejemplo, los conjuntos de animales, ¿no? Como lo puede ser cardumen, jauría o batallón. El abstracto, esto es muy interesante porque el abstracto es aquel que se forma realmente en las ideas o las cualidades, es decir, está dentro de nuestra mente, no lo podemos tocar ni ver, tocar ni ver, pero se puede sentir o se puede pronunciar, ¿no? Como lo puede ser el valor de la honestidad, la belleza, el conocimiento, la torpeza. El concreto es lo contrario del abstracto, que en este caso los sustantivos concretos se refieren a realidades materiales tangibles, como lo pueden ser la silla, la cuchara, la impresora, el guante, muy parecidos a los propios o a los comunes, pero en este caso hace referencia a que algo se puede como tal tocar, oler, ver, escuchar. ¿Sale? Como ejemplo de los sustantivos, siguiente, perdón, inanimado, inanimado. Esto es muy parecido a lo que es el concreto o los propios y comunes, pero para salir de dudas, pues son los sustantivos que designan seres no animados, ¿no? Puerta, botón, camisa o tecla. Y los animados son aquellos que no está puesto ahí, pero se explica que en este caso son aquellos que tienen vida, ¿no? Como los seres humanos o los animales. Los pronombres son muy fáciles, los pronombres personales son aquellas palabras que se utilizan para nombrar a alguien, es decir, más que nada a un objeto, más que a un objeto, perdón, a una persona. Personales equivalen a sustantivos, es decir, es la persona que habla. La primera persona sería yo, me, mi, conmigo, nosotros, nosotras. Los que son en segundas personas, que son equivalentes a las palabras sustituidas, es decir, el que escucha o a quien se le habla. Tú, te, ti, contigo, os, vosotras, vosotros, usted y ustedes. Y hay algunos que no se utilizan porque son del vocabulario de lo que utilizan vos o os, que puede ser a lo mejor el español de España o el español de Argentina, ¿no? Puede cumplir las mismas funciones propias del sustantivo, son las últimas, que son las terceras personas, y los pronombres personales son él, ella, ellos, sí, celo, celes, los, las, consigo, ellos o ellas. Entonces tenemos ya, bueno, aquí son las referencias, pero tenemos ya una idea clara de lo que es los núcleos, ¿no? Verbos sustantivos y pronombres personales.